Buenos días para todos y para todas. Llegamos a la última sesión de capacitación del CAP sobre democracia y elecciones. Así que quiero darles en nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Fundación DESC, del Instituto Nacional Demócrata NDI y de Oxfam Intermón, un agradecimiento por su participación en todo el proceso. Nos queda ahora solamente esta recta final de los trabajos colaborativos sobre el tema de elecciones y nuestro taller presencial, que se realizará en este mes de mayo. Hoy tengo mucho gusto en presentarles como expositora de esta última sesión con el tema Cobertura Electoral, Chequeo y Verificación a Laura Sommer. Ella es directora general de Chequeado, la primera organización de fact-checking en Argentina, América Latina y el sur global. Laura es creadora de la TAM Chequea, la red regional de verificación de datos que reúne a más de 35 medios en 18 países para combatir la desinformación. Y además es cofundadora de Fact Chequeado, una iniciativa en el discurso público que quiere contrarrestar la desinformación en español en los Estados Unidos. Laura es licenciada en comunicación, es abogada y también docente universitaria. Y este taller que tenemos el día de hoy es en seguimiento a la sesión anterior que nos facilitó Olivia Sor, colega de Chequeado. Así que Laura, muy buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo en los ciclos CAP y ser una aliada de nuestro proceso. Te dejamos aquí en el uso de la palabra. Gracias, Marielos. Muy buenos días. Gracias por convocarme nuevamente. Hola a todos, las y los colegas, ¿cómo están? Gracias por haberse conectado y por estar interesados y por haber llegado hasta el final, que me dice Marielos que esta es la última, o el último encuentro virtual que tienen. Yo armé una presentación con algunas cuestiones que, conversando con Marielos y también con Olivia, que me comentó que en alguna parte de lo que ella pensaba darles no llegaron a abordar, me parece útil que tuvieran. Bueno, vieron con Olivia, creo, que trabajamos en Chequeado analizando durante 3 años todos los procesos electorales que había habido en la región, en América Latina, y después el año pasado hicimos también ese análisis respecto de las elecciones de 2018, 2020 y 2022 de Estados Unidos, e identificamos que hay 10 tipos de desinformación electoral que se repiten. Y entiendo, porque me lo comentó Olivia, que llegaron a ver algunos, pero no todos. ¿Por qué sirve esto de conocer los tipos de desinformación electoral? Sirve porque es muy, pero muy probable que ustedes durante el proceso que enfrentan en este año, pero también el que venga dentro de 2, y el que venga dentro de 4, o el que venga dentro de 6, vayan a tener los mismos tipos de desinformación electoral. Y lo que vamos a trabajar hoy es por qué vale la pena que al tenerlos identificados hagamos algunas cosas, generemos algunos contenidos, trabajemos en eso, que ya nos vamos a meter algo más de lo que se llama pre-banking o pre-verificación en algún sentido. Entonces ustedes me dicen, con Olivia vieron las 5 primeras, ella les debe haber contado que esto es parte de una guía que hicimos con UNESCO y que la tienen disponible, y en esta presentación la tienen linkeada, y que también la tienen resumida en otra nota que yo les incluí en la presentación que escribí yo hace un tiempo, con una actualización incluyendo también los datos de Estados Unidos. Vamos entonces si vieron las primeras 5 tipos de desinformación, vamos a los otros 5. Aparece en general desinformación sobre con qué documentos se puede y con qué documentos no se puede votar, ¿no? Y esto a veces aparece con si podés votar con una versión anterior a la que está en el padrón, que por ahí habías perdido, y después te apareció, y entonces es la que usás. O a veces aparece que podés votar con un documento que usás para viaje, como un pasaporte, pero no el documento de identidad. Bueno, esto parece bastante sencillo de cómo prevenimos o cómo informamos a los ciudadanos sobre eso. Y parece bastante sencillo que lo hiciéramos nosotros y también que lo hicieran las autoridades, ¿no? Pero en este taller no estamos diciendo lo que debiera hacer mejor el Estado, las autoridades electorales, sino qué podemos hacer nosotros contra la desinformación, que ya aprendimos en general. Cada vez que hay un vacío informativo,
vacío quiere decir, quizá las autoridades electorales o el gobierno tienen esos datos publicados, pero lo tienen en un documento al que no es necesariamente fácil acceder cuando uno lo googlea, no necesariamente lo tienen en fichas o en gráficas que circulan fácilmente en las redes sociales. Entonces acá hay algo bastante sencillo. ¿Cómo prevenimos o cómo nos preparamos mejor y preparamos mejor a nuestras audiencias para esta desinformación que seguramente les va a aparecer en Guatemala igual que nos aparece en los otros países de la región? Mostrando, por ejemplo, la imagen del documento con el que se vota y un check como verde, y los documentos con los que no se votan y tachados, ¿no? Algo fácil, sencillo, visual, eso puede ayudar un montón. Va a aparecer seguramente desinformación sobre que se puede votar con documentos distintos a los que se puede. Este tipo de desinformación se exacerbó con la pandemia. No sé exactamente cómo fue en Guatemala, pero en algunos países de la región, como en la pandemia tuvimos cuarentenas muy estrictas y la gente no podía salir a actualizar su DNI, su documento de identidad cuando se le vencía, el gobierno prorrogó por un tiempo los documentos inválidos como válidos. Eso entonces hizo que tiempo después se siguieran haciendo circular contenidos de ese momento que decían que se podía votar con documentos con fecha vencida, pero en momentos post-pandemia donde eso ya no es válido. Entonces presten atención a este elemento también de si no encuentran por ahí reglamentaciones que pueden echarse o presentarse en las redes como actuales cuando en realidad correspondían al momento particular de la excepcionalidad de la pandemia. Otro caso que vemos muchísimo es desinformación sobre votos de ciudadanos en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Casi todos los países tienen habilitado que sus nacionales puedan votar en consulados o en embajadas de otros países. Este número de votantes suele ser bajo, ¿no? En el total, el porcentaje total del padrón. Y muchas veces, por los usos horarios o los cambios de horarios, los medios lo suelen presentar como una especie de, no boca de urna, pero un adelanto de lo que puede pasar. Vale poner en contexto para tener o adelantarse a esta posible desinformación de a qué categorías pueden votar los ciudadanos que están en el exterior y a cuáles no, si están habilitados o no para votar en todas, si no están habilitados en ese tipo de elección. Y vale también que tengan en cuenta esto de contextualizar de qué número de ciudadanos estamos hablando. No todos los ciudadanos que están en el exterior están inscritos para votar, no todos ellos se presentan. Entonces, algo de contexto histórico, de pedir información de los años anteriores, de cuántos fueron los que votaron, cuántos esperan que voten y demás, puede también ayudar en el momento que circula esa desinformación. La 8 es quizá la más como no difícil, pero la más esperable y la más sensible, porque es, bueno, pónganle que una escuela no tuvo autoridades electorales y entonces empieza a votar mucho después, y la televisión y la radio llevan los móviles, claro, no a todas las escuelas donde sí se está votando perfectamente, sino a esa escuela que no empezó a votarse porque no había autoridades electorales o porque hubo algún incidente entre fiscales y presidentes de mesa o lo que fuera. Entonces, es importante, muy importante, contextualizar y con esto no estamos diciendo que no pueda haber hechos ni irregulares ni de violencia el día de la elección, pero es circunscribirlo y siempre insistir en dar el contexto general. Si eso está pasando en una escuela o en 5 centros de votación y estamos hablando de centenares de centros de votación, insistir bastante en que eso es algo que está pasando en un lugar y no significa que podamos generalizar, ¿no? Este es como la contracara de lo que muchas veces cuando hacemos las coberturas periodísticas de un día, mostramos lo excepcional, nos enfocamos en lo excepcional. Bueno, cuando estamos tratando de trabajar contra la desinformación, buscamos contextualizar que lo excepcional es excepcional, sí lo es, pero que la mayoría de lo que está pasando no
no está en ese caos, o no está en esa violencia, o no está en esa demora. Entonces, muy importante que tengan en cuenta esto de poner el contexto de lo que están informando. El caso noveno, y sí, yo siempre digo, ¿cómo no vamos a tener desinformación sobre falsas encuestas si en la mayoría de nuestros países hay encuestas pagas por candidatos o por partidos o candidatas y no necesariamente son encuestas que si uno se pusiera a analizar en términos de metodología, resistiría un análisis de que son fiables, ¿no? ¿A qué llamamos desinformación de falsas encuestas? Bueno, directamente encuestas o que muchas veces ni siquiera se hicieron, o que tienen tales errores metodológicos que sus conclusiones no son para nada válidas. Entonces, es importante ahí que cuando informen sobre encuestas, empiecen a tomarse como la práctica ustedes de consultar sobre la metodología. Si no está esa metodología transparente, explicitar en sus notas o en sus reporterías que no se sabe la muestra, o que aunque se sabe la muestra no se precisó si fueron telefónicas, digitales o presenciales, o que no está claro quién fue el que encargó esa encuesta y quién la pagó, ¿no? En la Argentina, desde hace algunos años, tenemos una ley que ordena a las consultoras a informarle a la Cámara Electoral sobre quiénes le encargan las encuestas. Y cuando salió la ley celebrábamos porque era un avance, no, para los periodistas, pero también para los ciudadanos, y el problema que tenemos con esa ley es que su grado de cumplimiento es bajo. O sea, nosotros sabemos que hay muchísimas más encuestas electorales que las que se informan a la Cámara. Es como si echa la ley, echa la trampa, los actores del proceso electoral informan aquellas que están bien hechas, aquellas que pueden sostener, y en cambio muchas otras que circulan y que a veces llegan a las redacciones de los diarios o las redacciones de las radios o la televisión, son estas que o directamente son inventos o, como decimos en porteño, están flojas de papeles. Y el otro caso, que es muy, muy, muy habitual, es lo que nosotros llamamos, estamos hace tiempo hablando, en los últimos tiempos hablando de lo que se llaman los deep fakes o fakes profundos, que son estos videos que usando inteligencia artificial a partir de al menos 7 imágenes nuestras publicadas en internet, pueden cambiar nuestra voz y cómo modulamos para hacernos decir cosas que en realidad no decimos, ¿no? Eso es un deepfake. Ahora, nosotros vimos, sobre todo en los procesos electorales de la región y también de Estados Unidos, que no hacía falta hacer deepfakes para hacer desinformaciones efectivas, sino que alcanzaba con lo que nosotros llamamos las mentiras baratas o cheap fakes. ¿Por qué? Bueno, este es un ejemplo. Una candidata va a la televisión y da un reportaje. Uno de los actores que genera desinformación saca una foto o una captura de pantalla de la presentación de esa candidata en ese programa de televisión y simplemente le pone un zócalo sobre una afirmación que esa candidata nunca dijo y lo hace circular en redes. Ese es un típico caso de desinformación que en general es muy efectiva. Es muy efectiva, sobre todo en procesos, en contextos polarizados, porque casi creemos que el que candidato o candidata que no nos gusta es capaz de decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esas falsas declaraciones aparecen esas cosas políticamente incorrectas que nunca imaginamos que fueran válidas dichas en la discusión democrática, y sin embargo, los actores que generan desinformación adrede, nos ponen como la noticia deseada, la noticia perfecta, ¿no? Si hay un candidato que a mí me parece muy malo, poco respetuoso de los derechos humanos, por ejemplo, bueno, ponen una frase que diga, si ganamos o cuando lleguemos al poder, o sea, la comunidad LGTB va a dejar de gozar de los beneficios que tiene hoy. Cosas de esas características. Exageradamente
exacerban el punto de algún candidato con estas falsas declaraciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la gente no chequea. La gente no va a ir, probablemente, si está en TikTok o en Twitter o en Instagram o en Facebook, de esa aplicación a buscar el programa de televisión donde esa candidata supuestamente dijo esa frase. Lo más probable es que no lo haga, ¿no? A veces alguno lo puede hacer, si el canal de televisión sube a YouTube los programas y los facilita, quizá alguien puede chequearlo, pero lo más probable es que la gente, como decimos nosotros, se lo coma y si el candidato no le gusta, lo comparta. Entonces, ese es otro tipo de desinformación que es muy rápida de hacer, muy barata y penosamente muy efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye muchas de las características que cuando estudiamos cuáles desinformaciones se comparten más, que tengan una imagen de alguien conocido es una de las características que nos hace compartir más. Que tengan estas frases como rimbombantes, que apelan a nuestras emociones, que nos generan bronca, que nos generan ira, más. Entonces, bueno, suele ser este 10º caso uno de los casos para prestar atención y tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos respecto de esto y por qué vale la pena que sigamos insistiendo en que sirve que sigamos invitando a la audiencia a que chequee, a que esté atenta todas las estrategias de media literacy? Hace bastante poquito, el 13 de abril, se publicó, un profesor de la Universidad de Stanford publicó un nuevo paper en el que analizó qué había pasado con la desinformación en la elección de 2016 y en la elección de 2020 en Estados Unidos. Y lo que esa investigación muestra es que no es que había habido menos desinformación, pero sí menos gente la había consumido. O sea, menos gente había entrado a sitios desinformantes y los que habían entrado habían permanecido menos tiempo. ¿Qué queremos decir o qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros no vamos a poder evitar que la desinformación se expanda y con todo lo que estamos viendo en los desarrollos de inteligencia artificial, casi diríamos probablemente sea más masiva en volumen de lo que ha sido. Lo que sí podemos hacer es generar estrategias para que la gente dude más, esté más atenta y comparta menos. Entonces, yo no le voy a pedir a la gente que vaya a chequear si la candidata dijo o no dijo eso en la tele, porque, insisto, sería pedirle una conducta heroica. Yo en lo que voy a insistir es que si no vio ese programa y le consta, si la frase es una frase particularmente emotiva, no la comparta. Que si no le consta, no la comparta. No le planteamos a la gente, no creas en nada. Le planteamos a la gente que tenga una dieta informativa variada, que incluya fuentes fidedignas en las que sí pueda confiar. Cuando planteamos que hay que educar a las audiencias de que tengan una mejor dieta informativa, incluye que las audiencias puedan distinguir aquellos que no son medios, pero se presentan como medios y en realidad son o aparatos de propaganda de un candidato, o aparatos directamente de mentira de un candidato para criticar a otro. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a la desinformación electoral? Vamos a la... Acá es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, cosas que podemos hacer, que no tenemos que esperar que venga la desinformación el día de la elección para hacer. Monitorear previamente qué contenidos circulan y cuáles son los debates que existen ya en el país y en la campaña, y cuáles son las discusiones y los puntos flacos vinculados con el proceso electoral para prepararse. ¿Qué quiere decir para prepararse? Bueno, si en un país cambió la forma en la que se vota, porque antes se votaba en papel y ahora se vota en boleta electrónica con respaldo de papel, o si antes se votaba a cargos regionales y nacionales juntos y ahora eso cambió. Cualquier cambio en el proceso, en general, da lugar a que se cuele la desinformación. Entonces, tener identificado desde antes qué tipos de posibles vacíos o necesidad de profundidad en la información es algo que todos podemos hacer.
Y cuando decimos identificar previamente o monitorear qué contenidos circulan y cuáles son las discusiones y debates, es en cada campaña, según el perfil de los y las candidatas, hay algunos temas como del corazón del debate de ese candidato. Puede ser que un candidato esté como basando el voto de su electorado en que por fin va a trabajar contra la inseguridad, o el perfil de ese candidato es que va a trabajar contra la corrupción, o el perfil de ese candidato es que terminará de una vez con la pobreza, o que, bueno, identificar esos temas, o que va a facilitar la interrupción voluntaria del embarazo, o al contrario, está en contra de eso y lo quiere volver para atrás. Entonces, identificar esas como grandes narrativas nos permiten estar preparados de antemano de posibles desinformaciones que sobre esos temas ya circularon también en otros países y en otros procesos electorales. ¿Por qué vale hacer esto? Bueno, porque lo vimos y lo venimos viendo hace muchos años, la desinformación no es los desinformantes no son originales. No es que en cada país inventan de punta a punta desinformaciones. Las narrativas desinformantes que les funcionan en un lugar, las llevan y la adaptan a los otros contextos electorales. Entonces, cuanto más sepamos de, bueno, a ver, si en nuestro país estamos discutiendo sobre el tema seguridad, y una desinformación habitual tiene que ver con más o menos armas para que haya más o menos homicidios, bueno, tengamos previsto o miremos qué desinformaciones circularon de esa materia en otro lado y tengamos a mano los datos posibles con los que saliéramos a desmentir si eso aparece en nuestro país. Es importante siempre que evaluemos, y eso lo miramos, nosotros decimos que cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo decidimos qué chequear? ¿Cómo decidimos si todos somos en general redacciones más pequeñas y tenemos menos capacidad de atender a todas las desinformaciones que circulan? Y siempre vamos a tener menos capacidad, siempre va a haber más mentiras circulando que la que lleguemos a desmentir. ¿Cómo elegimos para efectivamente emplear bien nuestros recursos? Nosotros usamos como una especie de cruce entre viralidad o grado de circulación y posible daño de esa desinformación. ¿Qué queremos decir con posible daño? Bueno, si eso que está circulando se confirmara que es falso, ¿qué mal puede hacer? ¿No? En pandemia eso lo veíamos claro, cuando aparecían los falsos tratamientos contra el COVID, o decían que nos curábamos tomando agua caliente, haciéndonos gárgaras de agua caliente y sal. Probablemente el daño era que la gente se sobreconfiaba en que, bueno, esto es una pavada, me puedo prevenir solo con agua y sal, entonces se cuidaba de menos, ¿no? Y eso podía tener un efecto sobre la salud. En los temas electorales, en los temas del proceso electoral, si hay una desinformación que puede llevar a que las personas coloquen una boleta de un partido distinto al que buscan votar, porque aparece, por ejemplo, cambiado el número del partido, la boleta, y hay una campaña micro-targeteada a esa ciudad, para que aparezca en el Facebook de esa gente, y después por abajo de la puerta le mandan en anticipado la boleta, y esa boleta en realidad después la autoridad electoral va a poder cancelarla, porque en realidad no es el número del partido. Eso puede tener un daño directo y puede considerarse una interferencia en la democracia, porque hay alguien que quiso votar A, y ese voto no se contó como un voto para A. Entonces, mirar viralidad y mirar potencial daño. Después, definir cuáles, o van a haber también desinformaciones donde no hay una afectación tan directa como en este caso de posible interferencia en la democracia, sino, bueno, no digo que no sea nociva, pero es una afectación que mina la reputación de algún candidato. Bueno, eso es en un nivel potencial de daño un poquito más bajo que el anterior que les daba, ¿sí? Entonces, la idea es que se enfoquen en aquello que es más viral con más daño potencial. Después, tienen que definir cuál es la mejor estrategia una vez que identifican este contenido que puede ser desinformante. Les decía cuando arrancamos que si intervenimos rápido después de que circuló la desinformación o la mentira,
los chequeos son efectivos, ¿no? Ahora, si por ahí nos va a llevar 4 días o 5 días tener la información para la desmentida, quizá nos sirva más, y esa discusión no siguió en la agenda, no siguió alta en la agenda, no sigue viralizándose, porque hay temas que sí, que por ahí nace un día y durante toda la semana estamos hablando de ese mismo asunto, porque es un asunto muy relevante. Ahora, si es un asunto que se prendió y se apagó, quizá si conseguimos los datos para desmentirlo varios días después, cuando ese asunto ya está apagado, la recomendación es que quizá esa información, en vez de presentarla como una verificación, la presenten directamente como un explicador, ¿sí? Expliquen diciendo, circuló esto, que es una falsedad, esto se enmarca en esta otra narrativa desinformante que venimos viendo, o si habla, por ejemplo, de un candidato o una candidata, no es la primera vez que se dice que esta candidata tal cosa, como presentando esta idea de narrativa desinformante, que no es solo en una pieza, sino que muchas veces son como gotitas que se van dando, y que está bien que le alertemos a la audiencia que, aunque esta vez la vio y por ahí las otras 10 no las vio, decirle que ya aparecieron otras narrativas similares que todas resultaron desinformantes, le sirve como contexto a la gente para decir, ah, bueno, entonces cuando la vuelva a ver la próxima vez, voy a saber que probablemente sea parte de esa misma campaña, ¿no? Y cuando hacemos esta idea de chequeos o explicadores, a veces también decidimos hacer el chequeo, aunque sea tiempo después, pero no necesariamente publicarlo o en la home o en redes, sino dejarlo publicado en nuestro sitio, pero no necesariamente visible, para que cuando alguien lo googlee, porque le llega por WhatsApp una desinformación, encuentre la desmentida, ¿sí? ¿Qué logramos con eso? Logramos que si la viralización bajó, o ya terminó de bajar, no la subimos nosotros, pero que si hay alguien que genuinamente está buscando información sobre eso, encuentra la información fidedigna o nuestra desmentida directamente ahí. Y la otra cosa que vale la pena que tengan en cuenta y que tengamos presente es esto que yo les decía de, se habla cada vez más de la necesidad de que no solo verifiquemos pieza a pieza, sino que hagamos pre-banking. ¿Qué es el pre-banking? Bueno, una estrategia más preventiva que reactiva, que busca o mezcla un poco esto de lo que venimos hablando hace un rato. Es, si ya identifico que sobre algunos temas probablemente va a haber desinformación, porque ya escuché al candidato tal tirándole al candidato tal otro algo que no es del todo así, y eso parece ser parte de la estrategia de campaña, y viceversa. Bueno, identificar esos vacíos. Y cuando decimos identificar, ustedes dicen, bueno, pero yo no soy un mago, ¿cómo identifico? Bueno, ahora cuando vamos a las herramientas van a ver que una de las maneras de identificar es ver qué está buscando la gente, ¿no? ¿Qué está buscando la gente en Google? Cuando algo se viraliza y la gente no está entendiendo del todo por qué se está hablando de eso, mucha gente googlea, y eso se ve muy rápidamente con Google Trends. Entonces, si nosotros mismos vemos que la gente está buscando algo y no hay información oficial o no hay información a un medio fidedigno que da respuesta a esa pregunta que está buscando la gente, ahí es un muy buen momento para que efectivamente hagamos pre-banking y generemos nosotros esa información verificada. Esto, además de todo, suele ser muy bueno en términos de tráfico. O sea, si uno está siguiendo la conversación en tiempo más o menos real y va ocupando esos vacíos, lo que pasa es que cuando después aparece la desinformación, la gente ya quizá leyó antes que eso podía pasar, ¿sí? Traten de pensar que la mayoría de los chequeadores ahora, además de hacer los chequeos que siempre hicimos y los explicadores que siempre hicimos, trabajamos en, una vez que vemos que aparecen más de 2 o 3 desinformaciones no iguales,
pero sí que remiten a la misma narrativa. Pónganle que estén, o sea, en la Argentina había una candidata que la presentaban como que en realidad tenía problemas de alcohol y era una alcohólica, y claro, no decían eso así, pero una vez aparecía una imagen con ella despeinada, otra vez aparecía una imagen o un video recortado un día que trastabillaba, que la verdad que se había chocado con un cordón de la vereda. Otro día, bueno, entonces lo que uno hace es decirle, separa esas distintas piezas, las pone juntas y le dice a su audiencia, venimos identificando una narrativa desinformante que busca ¿no? Y se los ponemos en conjunto. Puntos a tener en cuenta cuando evaluamos qué hacer, ¿no? Vemos que algo está siendo viral y tenemos que ver qué hacer. ¿Qué miramos? Y esto, en parte, hay una organización que si no la conocen se las recomiendo, que no existe más, pero en el pasado existía, que se llama First Draft o Primer Borrador, que es una organización no de periodistas, sino más bien de académicos que estudian lo que ellos llaman el desorden, o estudiaban lo que ellos llaman el desorden del ecosistema informativo, y ellos plantean estas cosas. Miremos qué riesgo hay si la persona cree en esa desinformación. Eso ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? ¿Es grave? ¿No es grave? Si creemos que si una persona cree en esa desinformación puede generar un efecto nocivo para el proceso electoral o para las elecciones, es bueno que pensemos en hacer algo. Lo siguiente que miramos es cuán viral es la desinformación y en qué espacios o plataformas se difundió. ¿Por qué es importante que miremos esto? Bueno, porque si una desinformación está ya presente en más de una red social, probablemente vaya a seguir expandiéndose a otras, ¿no? Si está circunscripta a una red, por ahí no, por ahí fue simplemente un malentendido de la gente, o alguien que generó una estrategia efectiva, pero es podemos decir como un jugador libre, o un free player que probó y logró viralidad en una plataforma, pero no es parte de una estructura desinformativa que en general sí incluye a más de una plataforma a la vez. ¿Qué tipo de contenido hace falta para desmentirla? Acá es importante que ustedes piensen, y a medida que se ponen más cancheros haciendo verificación lo van descubriendo, es, bueno, ¿qué contenido necesito para desmentirlo? O sea, ¿es factible? ¿Voy a lograr desmentir eso? ¿O por cómo está la característica de la información disponible en nuestro país, o por cómo está presentada la afirmación, no voy a lograr desmentirlo? Entonces, si la factibilidad de ese chequeo está en duda, o en mucha duda, ¿no? En duda está siempre, pero tenemos serias dudas de que vayamos a lograr algo, bueno, por ahí más vale desde el inicio apuntar a ser un explicador, con qué sabemos y qué no sabemos, ¿sí? O algo parecido. Y lo del timing, por esto que les decía de, una cosa es responder cuando la viralización está en alto, otra cosa es responder cuando esa conversación ya se apagó. ¿Y cómo llegar con la desmentida a quienes vieron la desinformación? Esto es como, así como hace un rato planteaban, bueno, uno de los desafíos es cómo hacemos para que la gente esté atenta, pero no sea, no la llevemos a que no confíe en nadie. La otra gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestras desmentidas no le lleguen a lo que yo digo, los sospechosos de siempre, ¿no? En general decimos, por acá va una conversación, que es la de Twitter probablemente en muchos países, que están los políticos, los académicos, los periodistas, y no necesariamente tanta más gente. Y por acá va la conversación de muchísima otra gente, que a veces no se toca con esta otra conversación. Bueno, es clave que nosotros escuchemos esta desinformación y tengamos maneras de escuchar qué nos están preguntando, o qué les está interesando a esta gente saber, y que cuando hagamos estrategias de difusión de nuestros medios, pensemos cómo les llegamos. Entonces, si una desinformación fue viral en un challenge de TikTok, y nosotros simplemente vamos a sacar la desmentida en nuestra website, y probablemente nuestra estrategia no sea la más adecuada, ¿no? Si este punto tiene algo para dejarlos pensando ustedes es, bueno,
identifiquen cuál fue, si tienen que elegir, porque ninguno de nosotros tiene recursos ilimitados, si tienen que elegir en qué canal desmienten una desinformación, porque no van a poder hacerlo en todos, entonces elijan donde más circuló, o en una de las 2 plataformas donde más circuló, ¿sí? O algo parecido a eso, o asegúrense, pónganle que no tengan canal en Instagram más, Facebook más, TikTok más, porque todos los medios por ahí no lo tienen. Bueno, alíense con un medio que en ese otro canal o en esa otra plataforma sí lo tenga para que difunda la desinformación. Si no, es muy difícil suponer esto de, bueno, y la gente va a venir a nosotros. No, va a venir a nosotros, después avanzamos un poco más, si googlea y nos encuentra, porque nosotros tenemos buenas estrategias de SEO, si no, es difícil que nos encuentre. De esto ya hablamos, llenar los vacíos informativos, ¿sí? Es importante que ustedes piensen y se saquen de la cabeza esta idea de la información está, que muchas veces es la respuesta que nos dan a nosotros o las autoridades electorales o las autoridades del Poder Ejecutivo que organiza las elecciones diciendo, no, toda esa información está. Bueno, ¿dónde está? ¿Está en un documento que tiene 20 páginas que explica el proceso electoral? Bueno, es muy difícil suponer que eso va a competir con un reel de un influencer que nos está diciendo lo contrario a eso, ¿no? Entonces, llenar los vacíos informativos cuando no hay buena información que es fácilmente encontrable es una estrategia, insisto, muy efectiva también en términos de tráfico. O sea, ustedes hacen un servicio público porque están llenando en parte una especie de traducción de poner de manera simple y idealmente divertida o atrapante o interesante a una audiencia de contenido que quien sea el obligado emisor de hacer eso no necesariamente está haciendo, ¿no? Entonces, identificar estos vacíos informativos y producir contenidos sencillos que expliquen cosas que muchas veces son complejas es parte de una manera de prevenir que cuando la desinformación sobre ese tema aparece, sea más efectiva o se viralice más, ¿sí? Porque hay como balance y contrabalance en, bueno, se viraliza una desinformación sobre esto, nosotros ya tenemos preparado esos contenidos que hicimos sencillos que contradicen esta desinformación, a veces los tenemos que adaptar, y a veces ni siquiera, y salimos mucho más rápido a contrastarlos. El otro, ¿qué podemos hacer? Entonces, saber qué tipo de contenido se está circulando, de qué se está hablando, qué búsquedas se están haciendo. Ahora vamos a las herramientas específicas para hacer eso. Esto es algo que no siempre estamos tan acostumbrados los periodistas, ¿sí? Nos importa saber de qué, esto que les decía hace un rato, la agenda de lo que en Estados Unidos llaman la alfombra roja, la red carpet, va por acá. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Porque hace años venimos diciendo que la gente cada vez más se informa en redes sociales, que los medios estamos perdiendo audiencias a manos de las redes. Bueno, a manos de las redes, ¿qué significa? Si nosotros como medios también estamos en las redes. ¿Significa que tenemos agendas que no son igual de interesantes? ¿Tenemos agendas que no están respondiendo a las preguntas genuinas que la gente se está haciendo? Entonces, cuando nos interesa, y entiendo que es que en este ciclo CAP enfocado en la elección, lo que nos interesa es, bueno, aportar buena información para que la gente tome la decisión, la mejor decisión que pueda, o esté lo mejor informada que pueda sobre el proceso electoral, y decida, y vaya a votar, y en todo caso confíe en el resultado si es que no hubo irregularidades, y si las hubo, conozca las irregularidades, ¿no? Entonces, saber qué tipo de contenidos están circulando nos sirve para generar información pertinente. Producir contenidos de calidad que sean fáciles de encontrar, y ahí aparece esto de las estrategias de SEO. ¿Por qué nos importan las estrategias de SEO? Bueno, porque la gente efectivamente usa los buscadores, ¿no? O sea, porque la gente cuando alguien le comenta algo, o porque le llega una cadena de WhatsApp, o porque lo vio en la tele pero le genera dudas, o porque lo escuchó en la radio y no le termina de cerrar porque quizá no le confirma el propio sesgo que tiene la persona,
lo busca, lo googlea. Entonces, si lo googlea y nos encuentra a nosotros fácilmente quiere decir idealmente en la primera hoja de Google, o en las primeras 5, soñando, o sea, deseadamente, en las primeras 5 entradas, probablemente estemos facilitando el acceso de mucha más gente a información de calidad, ¿sí? Por años venimos diciendo que la desinformación circula más rápido por distintas razones, una es porque apela a las emociones, otra es porque al ser tan virales, terminan siendo más fácilmente encontrables. Entonces, trabajar en estrategias pensadas para contrarrestar eso, que tienen que ver con cómo nos aseguramos de usar, por ejemplo, las sugerencias de título de SEO, cómo nos aseguramos de que si la gente está buscando o se refiere a un candidato por el nombre y no el apellido, si no sumamos ese nombre, entonces cuando lo busquen no va a aparecer nuestro contenido, ¿sí? No son siempre las estrategias de SEO cuestiones que implican invertir millones y millones de pesos o de dólares que no necesariamente nuestros medios tienen, ¿sí? Hay una parte de eso que tiene que ver con ajustar la manera en la que publicamos y presentamos nuestra información para que el buscador nos encuentre más fácilmente. ¿Cuándo vale la pena intervenir? Algo de esto les mencioné, pero vamos a verlo ahora con algo más de detalle. Vale la pena intervenir cuando algo, con un chequeo estoy diciendo, ¿no? Cuando algo es muy viral y tiene potencial de daño, ¿sí? Cuando hacemos eso, la recomendación es ser muy, muy, muy claros desde el título de que se trata de una falsedad. Ya lo deben haber escuchado muchas veces si fueron a talleres sobre verificación o sobre chequeo, que es no por fantasía, los chequeadores empiezan con es falso que o no, coma, y estampan la falsedad en la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que consume la audiencia los contenidos es algo que ya, una forma de consumir que muchos o algunos académicos llaman el consumo incidental de noticias. Si vos estás scrolleando tu pantalla y de repente te aparece un contenido que desmiente una falsedad y en un primer paneo del ojo no te queda claro que eso es falso, en tu cabeza vas a pensar que ese medio en el que confiabas está validando la información falsa. Entonces, por eso es muy necesario, y es como una característica de buena práctica que desde hace años ya la academia probó que da más resultado que lo otro, y los chequeadores usamos, esto de ser muy claros desde el título y desde el inicio del título, ¿sí? No vale que pongan todo el título y después digan, y eso es falso, porque ni siquiera a veces la gente llega a leer el título completo. Por eso es que el inicio de los títulos tienen que enfatizar en la falsedad. Después la otra cosa importante cuando estamos en algo viral con potencial de daño y lo salimos a desmentir, es ser muy transparentes con la evidencia que sabemos, que tenemos, cuál falta, ¿no? Y cuál muestra que quien creyó en esa desinformación quizá tenía una razón, aunque no sea completa, para haber caído en la trampa, ¿no? Cuanto más transparente, esto también lo vimos claro en la pandemia, quizá el caso más claro con eso fue el tema de las mascarillas, ¿no? De los que en la Argentina llamamos los barbijos, que al principio se planteaba que no había que usar barbijo, bueno, porque no alcanzaban los barbijos quirúrgicos, pero no porque no hubiera que usar barbijo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? No se le transparentó a la audiencia que había una razón clara, distinta a la que se estaba presentando para esa recomendación. Entonces, nosotros como chequeadores, muchas veces nos gustaría tener datos o tener evidencia que no tenemos, y sobre esa evidencia que no tenemos, está muy bien que digamos faltaría o falta esto, ¿sí? Cuanto más claro le dejemos a la audiencia, de esto estamos seguros, y esto todavía no se sabe, o esto es una duda, más chances hay
de que no terminen como creyendo en la simplicidad de la desinformación. La desinformación lo que da es tranquilidad, porque la desinformación en general presenta sencillamente algo que es muchas veces un lío gigante, como, no, esto es así. Bueno, en general todos nosotros sabemos que la vida y nuestro sistema político y el mundo es más complejo. Entonces, ser transparente respecto a la evidencia y de la que falta es otra recomendación de cuando hacemos una desmentida. La otra es mostrar toda la evidencia posible, pensando no en los que ya probablemente creen en eso, sino al revés, pensando que le estamos hablando a quienes creyeron en la desinformación. ¿Sí? Entonces, es importante, y esto por ahí tiene más que ver con una estrategia de cómo escriben o cómo presentan, a veces no escriben, sino que hacen videos o audios, pero cómo presentan las desmentidas, para que no quede como, vos que te creíste esto sos un tonto, ¿no? Sino que la presentación de la evidencia recorra que existe esto, que existe esto otro, que llegaste a esta evidencia consultando a tal o a cual, o buscando el video original en tal lugar o tal otro, ¿no? Dando cuenta de esa evidencia que puede ayudar al abrir el proceso a que aquel que creyó en la desinformación no cambie simplemente de creer la desinformación en creerte a vos porque sos bonito o porque sos interesante. No, o sea, si compara una pieza desinformante que no tiene ningún detalle sobre su proceso, sobre sus fuentes, con una en donde eso está explicitado, mucha gente, y es importante, esto no lo mencioné, pero seguramente lo vieron con Olivia, todas las estrategias de combate a la desinformación no están tomando en cuenta estos polos, ¿no? Los más extremos de nuestras sociedades no se motivan con las verificaciones. Nosotros no estamos buscando que esta gente cambie su posición o su idea. Lo que estamos buscando es que estos grupos no aumenten en cantidad, no aumenten en tamaño, que la gente que está en el medio, que probablemente si le mostramos la evidencia pueda cambiar de idea o cambiar de comportamiento, efectivamente sí lo haga. Y esta idea de hacerlo de la forma más empática posible incluye que prueben estrategias que a veces tienen que ver con el humor, que a veces tienen que ver con reconocer que nosotros mismos nos creímos esa desinformación, o que aún siendo periodistas casi caemos en compartirla, o esto que incluya el no hacer sentir a aquel que compartió la desinformación como, insisto, alguien iletrado o alguien... porque es muy difícil, como seres humanos, salirse de ahí, si uno se siente, o sea, nosotros deberíamos tratar de generar incentivos para que la gente se corrija, ¿no? Si yo compartí algo que era falso en un grupo de WhatsApp y después veo la desmentida, el mundo ideal sería que yo misma lo corrija, ¿no? Yo misma diga, hey, vi después que esto que compartí era falso, y probablemente no lo haga si el tono de la desmentida me hace quedar a mí como alguien de pocas luces, ¿no? Entonces hacerlo de manera empática y tener en cuenta esto, que es algo que tampoco los periodistas, cuando yo empecé a hacer periodismo hace 25 años o así, en todas estas estrategias más vinculadas a la neurociencia no pensábamos para nada, ¿no? Simplemente escribíamos suponiendo que, bueno, nuestra tarea era informar y que informar era bueno para la democracia y sin más. Bueno, las cosas se fueron complejizando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos que, de hecho, discuten sobre los valores democráticos hoy día. Entonces, bueno, vale tomar en cuenta esto de ponernos en los zapatos del otro y escribir también tratando de convencer a ese otro sobre por qué lo que estamos presentando de evidencia está fundado o vale la pena. ¿Qué otra cosa vale que hagamos? Dar herramientas para búsqueda de información confiable. ¿Qué quiere decir herramientas para búsqueda de información confiable? Es bueno que nosotros expliquemos los sistemas y los procesos sabiendo, como decía hace un rato, que muchas veces son en esos vericuetos de los sistemas y los procesos que la gente no necesariamente, si a nosotros como periodistas muchas veces nos cuesta entenderlos,
hey, ¿por qué el juez está fallando así? ¿Pero eso está basado en esta ley o en esta otra? ¿Pero eso surge de la Constitución? Bueno, piensen que a nosotros nos pagan y nos dedicamos y elegimos dedicarnos a esto. La mayoría de la gente que trabaja fuera de su casa o está fuera de su casa trabajando 8 o 10 horas, más incluso, necesita que nosotros se lo hagamos lo más fácil posible. Y esto no significa resignarnos a no darles información compleja. Significa que tenemos que hacer nosotros el trabajo de poner sencillo e idealmente interesante, divertido o atrapante lo que es complejo y tenerlo disponible. Y acercar fuentes confiables de información que no podemos ser solo nosotros mismos. O sea, es una trampa decirle a las audiencias, seguime a mí porque yo, el abrazómetro, chequeado, soy el único que... No. O sea, fuentes confiables puede ser que si estamos hablando de un tema electoral les refiramos si hay observatorios electorales que vienen siguiéndolo desde la academia, si hay juntas de distintos partidos políticos que hacen informes regulares, o sea, plantearle cuáles son esas otras fuentes confiables que vale la pena que la gente pueda seguir. Y en eso lo que yo siempre digo es, si se la hacemos fácil hay más chances que lo haga, o sea, seguir a una cuenta nueva en una red social, si viene de una recomendación de, che, te conviene seguir estos 3 o académicos o organizaciones de la sociedad civil que van a estar velando por el proceso, muchas veces la gente lo va a hacer. Si viene de alguien que le fundamenta y que construyó confianza con esa persona o con esa audiencia en base a sus antecedentes o sus track record de haber publicado información que le resultaba útil y que en la medida de que le iba confirmando, confirmaba que no le habían engañado. ¿Sí? Entonces acercar fuentes confiables es otra de las cosas que recomendamos, que no seamos solo nosotros. La otra es, este es un proyecto que hicimos en Chequeado que se llama Los Desinformantes, es hacer, estas son estrategias más de periodismo, si quieren, de periodismo de investigación más tradicional, o periodismo de datos, es si hay actores que de manera sistemática desinforman sobre un asunto y los tienen identificados, bueno, ponerlos en evidencia es otra de las estrategias que vale, ¿no? Esto es importante, obviamente, que no lo hagan, no es que una persona compartió una vez una desinformación y se convierte, al menos en la metodología que nosotros utilizamos, esto es un trabajo que hicimos con Salud con Lupa durante la pandemia. Salud con Lupa es una organización basada en Perú, pero que trabaja de manera regional, sino que, bueno, uno dice que alguien es parte de una campaña de desinformación cuando de manera sistemática comparte contenidos desinformantes, ¿no? No una vez que todos nos podemos haber equivocado. Entonces ahí es muy importante que si usan esas estrategias sean lo suficientemente cuidadosos en términos de tener el respaldo de eso que están diciendo. En este caso, lo que Salud con Lupa hizo, junto con los otros aliados de LATAM Chequea, es armar fichas de actores desinformantes que durante la pandemia habían desinformado. Y en esa base de datos uno puede buscar de qué país es, sobre qué tópicos desinformó, cuál es su profesión, o sea, si era un médico, era un abogado, era un político, o qué. Entonces, estrategias de poner en evidencia para subir el costo de los que desinforman sistemáticamente porque quieren ganar plata o quieren ganar poder, también es una estrategia que complementa a otras posibles que vimos. La recomendación de acá es cómo nos preparamos para identificar tendencias generales, ¿no? Cuando circula mucha desinformación sobre un tema, suele haber alguna tendencia detrás. ¿Qué quiere decir alguna tendencia? ¿O qué queremos decir con esto de alguna tendencia detrás? Bueno, decimos siempre que las desinformaciones no se riegan como de la nada, ¿no? Yo les decía hace un rato esto de esta candidata que dicen o la presentan como una candidata alcohólica o que tiene problemas de alcohol. Los ejemplos que yo les daba
se fueron presentando años anteriores de que saliera un video que ralentizaron de ella hablando como si estuviera alcoholizada, ¿no? Ese video cuando aparece hace sentido porque es parte de una serie que ya tenía otras características que hacían más verosímil ese video de ella hablando como si fuera así, ¿no? Entonces, identificar tendencias para ver, o sea, desinformaciones de un tópico para ver cuál tendencia está atrás, nos sirve. ¿Para qué? Porque identificarles ayuda a entender cómo un contenido se inserta en un contexto más general. ¿Qué queremos decir se inserta en un contexto más general? Bueno, la desinformación circula en las redes donde no solo hablamos de hechos y de datos, o de periodismo, o de información. Se inserta en conversaciones donde las narrativas tienen que ver con el estado general, de opinión, de ánimo, si está más caldeado, si está menos caldeado, si los candidatos se están tratando con respeto o sin respeto, si en el pasado eran aliados y ahora están enfrentados. No, hay ayuda entender las tendencias generales a comprender el contexto más general. ¿En qué nos sirve a nosotros cuando hacemos una verificación, un explicador? Para esto que yo les decía a ustedes, cuando hacen una desmentida puntual, si ya tienen identificada que esa desmentida se enmarca en una narrativa, la recomendación es que esa misma desmentida puntual termine con un mismo párrafo que diga, no es la primera vez que, y linkeen a otras desmentidas similares sobre el mismo asunto, quizá contra el mismo actor o actora, o quizá contra otro, pero que da la sensación de que probablemente hay alguien detrás queriendo engañarnos, queriéndonos hacer creer eso. No es lo mismo que una vez hayamos visto una desinformación de algo, que esa desinformación pueda presentarse de manera un poco más sistémica. Y puede ayudarnos también a conocer estas tendencias generales, a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Porque vamos a estar alentando o teniendo más capacidad de alertar a nuestra audiencia para que esté atenta. Bueno, ¿cómo identificar y desmentir desinformación? Cuando queremos detectar, y yo varias veces les dije cuán importante es para la verificación estar como en tiempo, o sea, estar on time, lo más en tiempo real posible, sabiendo de qué se está conversando, cómo está la conversación, dónde se está colando la desinformación, porque eso es lo que hacen bien los actores desinformantes, o sea, usan muy bien la oportunidad, ¿no? Caen con la desinformación para que ayude a la viralidad en el momento justo. Entonces, ¿qué herramientas usamos para detectar de qué se habla? Sobre todo CrowdTangle y TweetDeck. Cuando estamos hablando de desinformación electoral, Twitter nos sirve porque decíamos, Twitter no es necesariamente una plataforma donde va a estar toda la ciudadanía, y si fuéramos a trabajar otros temas no necesariamente sería el mejor lugar, pero para lo electoral suponemos que sí, porque parte de la discusión política en todos nuestros países ocurre en Twitter, ¿no? Ahí donde yo les digo, podés ver más información en este link. Hay una guía muy sencilla que hicimos en febrero de este año que explica como el paso a paso de cero. CrowdTangle es una herramienta que hace unos años compró Meta y tiene una parte de la herramienta paga, pero otra parte es gratuita y pueden usarla ustedes de manera gratuita, y lo mismo pasa con TweetDeck, al menos por ahora. Elon Musk por ahora eso no lo cobra, así que ¿para qué les sirve? Les sirve para efectivamente, bueno, acá les agrego Basumo y Google Trends como otras posibles, ¿sí? La guía que les puse en el link les explica en detalle CrowdTangle y TweetDeck. Basumo, ahora se las explico muy brevemente, pero es una herramienta paga bastante parecida, aunque en algunas cosas con más funcionalidades, que CrowdTangle, así que no sería la que yo les recomiendo de primera. Y Google Trends
también ahora me tomo un ratito y se los explico, sirve sobre todo no para ver qué está viral, sino para ver lo que les decía, qué está buscando la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da la pauta de que si alguien está buscando algo, quizá está en WhatsApp algo muy viral que no nos enteramos, porque si se dispara una búsqueda en Google Trends en Guatemala sobre, pónganle un candidato o una candidata, y uno entra a los medios conocidos y no están hablando de esa candidata, es probablemente una sospecha, o una marca, o una huella de que hay alguna desinformación circulando sobre ese candidato que disparó las búsquedas, ¿sí? Lo que Google Trends nos marca es, Google toma como los números de personas que buscan determinada cosa. Toda la gente buscará todos los días, no sé. Me voy a la pandemia, que es más fácil para ejemplos, buscaba dónde comprar mascarillas quirúrgicas, ¿no? Entonces, Google toma cuál es el promedio normal en ese país de búsqueda de ese tópico o de esa palabra. Si de repente la búsqueda se dispara, o sea, empiezan a buscarla muchas más personas que ese promedio, eso lo ves en tiempo real en Google Trends, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos sirve para identificar cuando hay algunos vacíos informativos o posibles desinformaciones circulando sobre los que nos vale la pena generar contenido. Vamos a hacer un pantallazo de las herramientas. No me voy a meter yo en el detalle porque me parece que esto, dado que lo tienen, lo pueden leer ustedes, pero les explica, bueno, se lo bajan como una extensión de Chrome, se lo pueden descargar gratuito, la plataforma les permite monitorear contenido público de Facebook, de Instagram una parte de Reddit, y en la guía esa que yo les dije, les explica cómo hacen ustedes para que les sirva más la herramienta de CrowdTangle a lo que ustedes en particular, por la característica editorial de su medio o las inquietudes de los tipos de temas que siguen, les sirve armar listas para seguir a determinados políticos o a determinados actores que suelen desinformar o a determinados medios de manera proactiva. Entonces, en esa guía les enseñamos muy fácilmente cómo se arman sus propias listas en CrowdTangle para que sea más efectiva la herramienta para ustedes, como más precisa. Bueno, acá les muestra un ejemplo de uno de los CrowdTangle que usamos en Chequeado, y cómo nos muestra, bueno, Tierra Pura es un medio desinformante que lo veníamos siguiendo en Chequeado durante la pandemia, que después de la pandemia empezó a desinformar también sobre la invasión rusa en Ucrania, tiene financiamiento de China. Bueno, entonces acá así es como van a ver, digamos, una vez que ponen el link adentro de CrowdTangle, les va a aparecer de cada link cuántas interacciones tiene en las distintas redes, cuántos seguidores están viendo ese contenido, quién más que sea un follower relevante o pesado en términos de tráfico lo compartió, lo comentó, ¿sí? Entonces estos elementos les pueden servir a ustedes para decidir, bueno, es un tema al que me meto a desmentir o no. Bueno, TweetDesk, para los que no lo usan, también es gratuita, como les dije, les permite gestionar más de una cuenta en Twitter, pueden publicar y programar los tweets, pueden conocer notificaciones que pidan, o menciones, o DMs que les aparezcan en la interfaz, ¿sí? Y es una herramienta muy indicada para los que manejan varios perfiles. Por ejemplo, no sé, si un medio de ustedes tiene una cuenta distinta para el podcast y para el medio digital, o lo que fuera, bueno, pueden gestionarla desde el mismo espacio. Y les permite a ustedes realizar búsquedas avanzadas de manera más simple, pero además les permite guardar esas búsquedas.
Y guardar esas búsquedas, igual que los que les decía con lo de CrowdTangle, les permite también ayudar a tener listas prearmadas. Acá es como se ve, en esto que están viendo en pantalla, que es Martín Slipsuk, es un miembro de Chequeado, es el que coordina con Olivia la red de LATAM Chequea. Tiene él distintas listas armadas, por ejemplo, esta que ven de LATAM Chequea, lo que tiene es los distintos medios que forman parte de LATAM Chequea, y él va siguiendo qué cosas publican. Después tiene otro abierto que le interesa a él de qué está haciendo trending en la Argentina. Después tiene para ver, bien, insisto, con un pantallazo, algunos políticos que decide seguir, y acá en la palabra en sí que puso en la búsqueda, ven que dice, no sé si llegan a ver o si está muy chiquito, que dice vacuna. Entonces, de la lista de personas que él sigue, o de personas o instituciones que él sigue, le aparecen todos los que mencionan la palabra vacuna en el último tiempo. Y pones localización, pones X tiempo en el que te importa, ¿sí? Te permite hacer búsquedas más rápidas de no estar como en el maremoto de todo lo que se publica todo el tiempo en Twitter. No voy a entrar al detalle de las otras, asumo, pueden hacer una prueba de 30 días, sobre todo los que ya usan CrowdTangle, los invito a que si quieren prueben Basumo a ver si les funciona mejor. La prueba de 30 días sí es gratis, si trabajan en una ONG o en una non-profit, o si su medio trabaja algo en educación, así que si les interesa, pueden hacerlo. Prueba de 30 días es gratis para todos. Lo de ONGs y non-profit, y eso es si después quieren, después de los 30 días, contratar el servicio, sí dan descuentos para non-profits o instituciones educativas. Un poco ya Trend se los conté, así que si quieren, avancemos por ahí lo más, lo que no les dije que les sirve es, pueden ver en tiempo real o histórico, entonces a veces les puede servir incluso lo que ven en Google Trends para explicar algún fenómeno, ¿sí? No sé, en la Argentina cada vez que hay una crisis política en el partido gobernante, tiende a subir el dólar. Entonces, si uno mira las búsquedas en Trends, puede hacer ciertas correlaciones, ¿no? A lo largo de la historia, no solo en tiempo real. Eso también te lo permite hacer Google Trends. Mi recomendación ahí es, no le tengan miedo a estas herramientas, al principio pueden llevarle trabajo, es tiempo de ustedes bien invertido, porque al principio le llevan trabajo, pero después le ahorran muchísimo trabajo a ustedes mismos en que encuentren cosas más relevantes y temas más relevantes para cubrir. Bueno, así es como ven las búsquedas, ¿no? Acá Chinda Brandolino es una médica argentina de Médicos por la Verdad Desinformantes, y se ven como los picos de búsquedas de su nombre, y en general se puede asociar a determinadas intervenciones de ella, o en la televisión, o en su canal de YouTube, o en tapa de algún periódico, o en discusiones con algún político, ¿sí? Les permite buscar país, por fecha, por categoría. Acá tienen ustedes, y esto está muy, muy detallado en la página de chequeado/método, y ahora les agrego ese link, en todo caso, en la presentación para que les quede. ¿Cómo definimos qué chequear? Lo hablamos, la viralidad, el potencial daño, cuando es un actor, o una persona, o un medio, o un líder social, o sea, no estamos hablando de contenido viral que no se conoce necesariamente su autor original. También evaluamos la relevancia de la persona que lo dice para decidir si chequeamos o no chequeamos algo. No es lo mismo que lo diga yo que lo diga el presidente de la Argentina, obviamente. Entonces, eso en los chequeos a líderes o los chequeos a instituciones identificables, transparentes en el sentido de quién es el emisor, es otro de las características que tomamos en cuenta. Ahí está el método de chequeo a figuras públicas, tiene 8 pasos. En el siguiente está el método de verificación contra la desinformación viral. Estos 8 pasos, que aunque son 8, no son exactamente iguales en uno y en otro caso. La diferencia central que hacemos entre chequeo a líderes y desinformación viral es esta que yo les decía. En chequeo a líderes o instituciones sabemos quién es el que emitió esa afirmación.
Y entonces una de las cosas que podemos hacer, y que en nuestra metodología se incluye, es contactar a la persona o la institución y decirle, usted dijo esto, ¿en qué basa esto que dice? En la desinformación viral eso a veces es identificable y a veces no, entonces no siempre lo incluimos. Y también en la desinformación viral incluimos algo que tiene que ver con, muchas veces la desinformación viral tiene un afectado, hay alguien a que eso como afecta más directamente, que no es siempre tan claro en los chequeos a líderes, donde por ejemplo pueden hablar de esta es la mayor sequía de la historia argentina, o estamos en el momento de mayor aumento de la pobreza de la última década, o bueno, ahí puede haber varios afectados, pero no una persona o un grupo tan singularmente. Con la desinformación viral en general eso aparece, y entonces la metodología incluye contactar a los involucrados o afectados, no necesariamente porque nos van a servir como fuente para la desmentida, pero sí por un tema de darle cierto grado de derecho a réplica incluido en nuestra desmentida. Estos pasos están detallados en chequeado.com/método, ¿sí? Herramientas para evaluar la veracidad de fotos y videos, sobre todo les diría que se concentren, si no las usan habitualmente, en Google Lens, que es lo que antes llamábamos Google Reverse Image, que es una mejora de eso, que te permite ver si una imagen ya fue publicada en otro lado, o tiene alguna adulteración o cambio. Y cuando trabajan con videos, les recomiendo usar InVid, que es una herramienta también gratuita de la agencia de noticias AFP, que desarrolló hace unos años y que fue mejorando. Esta es una versión nueva de InVid, que funciona muy bien. En ese link, que es el mismo link de la guía que les decía de CrowdAngle y de TweetDesk, aparecen estas dos. Muchísimas gracias entonces por tu participación en los ciclos CAP, por todas las reflexiones, el material que nos compartes y todos tus conocimientos. Y bueno, esperamos tenerte en una futura sesión de ciclos CAP. Y a ustedes, colegas, muchas gracias por todos estos meses en donde estuvimos cada 15 días en estas capacitaciones. Como ya les decía, esta fue nuestra última capacitación, pero seguimos en el tema de nuestros reportajes colaborativos. Y bueno, ahí te vamos a invitar, Laura, también a leerlos. Muchas gracias.